Mi abuela, claro, ya nació en el 31 y entonces la guerra y la posguerra le pillaron siendo niña. Y nos contaba que en su pueblo, en Alcázar, se pasó mucha hambre. Que de hecho llegó un punto en el que desaparecieron todos los gatos del pueblo porque la gente tenía tanta hambre que hasta los gatos se comían. Por ejemplo, su padre, que murió en la guerra por heridas de bala, antes fue condecorado y entonces le dieron como unas medallas, una bandera republicana y un pan muy grande que como era de condecoración, en vez de comérselo lo que hicieron es guardarlo en un baúl, como en un arcón, y ahí se quedó el pan. Y dice que ya cuando acabó la guerra y cuando ya llevaban un tiempo, pues eso, de posguerra y empezó a apretar el hambre, su madre se acordó de ese pan y lo sacó, pero claro, el pan después de años, metido en un baúl con otras cosas, pues decía que sabía a polillas y que intentaron cortarlo para comérselo y que se desmenuzaba y aún así se lo comieron. Pasábamos mucho hambre, había que levantar una nación, pero pasábamos mucho hambre hasta el punto de yo y mis hermanos tener que comer cáscara de patata asada y de naranja para comer, porque no teníamos otra cosa. El abuelo era muchos hermanos y era peor. Podía, por la noche le daban suero migao para cenar, porque no tenía para comer otras cosas. Mi madre, después de la guerra, tuvo que ir a vivir con una tía suya al centro de Madrid. Entonces había poca comida, se pasaba hambre y tenían cartillas de racionamiento. Yo me acuerdo que cada X tiempo te daban a lo mejor 1 kilo de arroz y te daban unas cuantas cosas. Te cortaban el cupón de la cartilla. Exactamente. Pero, vamos, que yo me acuerdo, pero era pequeña, Pero que mi madre iba a la tienda con la cartilla y le cortaban el cupón. Entonces pedimos una cartilla de racionamiento y otra cartilla para el pan, para que nos dieran pan. Nos daban una barra de pan para 12 que éramos. Con la barra de pan y el racionamiento íbamos tirando. Mi padre estaba enfermo, mi padre murió y se quedó mi madre con todos los hijos muy chiquititos y sin tener nada para llevar a la boca. Lo que pasa es que no había ni para comer ni para vestir ni nada como ahora. Teníamos que conformar con menos. La tía de mi madre se dedicaba al extraperlo. Vendía aceite, vendía garbanzos, lentejas en pequeñas cantidades a los vecinos y allegados. Y tenían miedo de los de abastos, lo llamaban, que se supone que era una policía que controlaba el extraperlo. Y un día dice la Emilia, esa, dice, hoy no me puedo quedar jugando, dice que me voy a ir a Critana a por pan. Dice, porque voy y me traigo 10, dice, vendemos 9, dice, y me queda mi madre 1, y con 10 duros que me llevo, nos quedan los 10 duros y un pan. Dice, y con eso comemos. Las casas primeras que llegamos, empezaron a decir, ¿quieren ustedes el pan de Critana? Y dice, ¿qué valen? Y que, ¿cómo lo dais? Digo, y decíamos, a 5,50. A nosotros nos costó a 5 y lo dimos por 5,50. ¿Qué compraban aquí para llevarse a Portugal? ¿Qué es lo que vendían Pues ahí? aceite, lo que llevaban. Aceite era lo que llevaban. Lo que llevaban. ¿Y lo que traían de Portugal? Y lo que traían de Portugal, pues traían El café, ¿no? café y cosas de esas. Y algodón. Entonces venían de Portugal, traían huevos y nosotros llegábamos al pueblo a vender los huevos. ¿Y qué? Entre los huevos metíamos café de contrabando. Y eso me sacaba yo. Yo metía ahí, la dueña de la casa, dije, para las dos, repartíamos las cosas. Pero es que luego también me llevaba yo aquí metido entre las piernas. Montaba en el burro, pero llevaba el café también por ahí. Llevaba con una liga, me la ataba ahí, iba a sentar en el burro y como si no llevara nada. Pero luego los guardias un día me pararon en el camino y me hicieron, miraron los huevos, sacaron el café de los huevos y me hicieron meterme en una pared a sacarme el café.
Mi padre pues, también se dedicaba mucho al contrabando. Entonces era alcohol y esas cosas de bebidas que pasaban de allá para acá. Iban ya a las 10 o por ahí, y dice Joaquín, dice, le vamos a poner un poco de café, ¿eh? Bueno, no sabía nada de eso, pues vamos. Y allí estábamos en el río, y nada más pasar el río, era Portugal. Ya. Pues tan contentos los dos, una mochila cada uno, yo no sabía, pero yo no, claro. Una cuesta al monte para arriba, y ya llegamos ahí arriba, una pared, y mira, aquella nave, y yo me la volía a café y vamos allí, 10 kilos cada uno, o 20, no sé cuánto, ya 20 a lo mejor, están contentos. Venimos para acá, y ya cuando llegamos a la pared otra vez, que habíamos pasado, estamos un rato sentados, y bueno, y si ahora de aquí para allá, si vienen los guardias a correr. ¿Y por qué no me lo has dicho antes? Dice que como vengan los guardias se los quitan, así que a correr. Y a la hora de lavar la ropa y todas esas la cosas. ropa teníamos que ir al río a lavarla con el burro, llevaba la panela y en los serones, en un lado ponían la panela y en el otro lado la ropa. Íbamos al río, se lavaba allí y la tendían en las aldefas para que se secara. Y cuando ya por la tarde así estaba seca, la metían en los cenachos y para casa, porque no había agua en las casas. Luego ya pusieron una fuente en unos sitios de la calle y teníamos que con unas tarras grandes llevar el agua hasta casa. Eso ya cuando yo era más mayor. Entonces os duchabais con agua fría. No, la calentábamos en el fuego y luego nos duchábamos con ese agua en un barreño. Teníamos que ir a por agua a las fuentes, a los pozos para la casa. Cuando nació el mayor me tuve que coger ir a por agua porque no tenía agua en casa. Íbamos a por agua al caño. Luego no había luz tampoco, cuando yo era pequeña no había luz. Teníamos que alumbrarnos con candiles y con carburadores. Que se echaba el carburo ahí, lo encendía, le echabas agua y se encendía. Porque ya no estuvimos, ya me tuve que ir a trabajar, pues tenía 8 años, pues íbamos a coger hierbas, a coger lentejas, nos daban el jornal, a coger aceituna. A la chica no la dejé que se vaya a coger aceituna. Dice que no viene a la noche, que se nos muere ahí, en el campo. Pero si nos íbamos a por el Panacritana, no veníamos siempre cantando y diciendo veo y todas esas cosas. Yo iba al colegio, hasta los 12 años fui al colegio, pero luego ya me fui a trabajar. E iba a trabajar también al campo, a coger aceitunas de lo que había fuera. Y luego me fui a trabajar a una casa, muy jovencita. Bueno, luego de otra casa me fui a otra casa. Pero nosotros los dos íbamos, pero él igual. Luego se fue a guardar cabras. El tío Joaquín también dejó el colegio y se fue a guardar las cabras. A los 7 años yo estaba trabajando. Yo me iba con mi padre, que estaba enfermo, a por cargas de leña para luego venderlas y poder comer. Y luego desde muy pequeño, con 10, 11 años, iba a guardar cerdos. Y yo a los 13 años empecé a trabajar en una sombrerería. ¿En una sombrerería? Sí, hacer sombreros. Y terminé, bueno, ya trabajando hasta los 22. Luego ya sí, estuve trabajando ahí y luego ya en la juguetería. En una fábrica de cajas también trabajé y luego en la juguetería, de dependienta. Yo empecé a trabajar entre los 13 o 14 años con mi padre en el campo, que era el encargado de una finca grande. Y trabajé, pues eso, arando. En el campo, papá. En el campo. Y en la fábrica era un molino que tenía almazara para hacer de aceite. Y allí todos los años, durante 4 o 5 años, pues estuve trabajando en lo del aceite 2 o 3 meses, hasta que se titulaba toda la aceituna. Hasta que te viniste a Madrid. Por las tardes, todas las tardes, aquí el barrio se llenaba de chicos y
Jugábamos al rescatado, a las mulillas, chicos y chicas. Era impresionante cómo se ponía esto de críos pequeños. La infancia, pues bonita, porque podíamos salir a la calle, jugar, juntarnos con nuestras amigas. Además, las amigas vivían cerca y nos íbamos de unas casas a otras. Jugábamos a la comba, a los juitos, unos huesos, que son de las piernas de los corderos, y jugábamos con ellos. Jugar a lo que podíamos, porque no teníamos juguetes. ¿Por qué no? Pues porque no lo sabía, no había tantos como ahora. Me fueron trayendo los reyes todos los años ya una pelota, que era una pelota de goma, y cuando se pasaban los reyes, las pelotas desaparecieron y las guardaban. Y ya no había reyes hasta el año que viene, otra vez que venían las pelotas. Hasta que las pelotas, como ya estaban de estar guardadas, viejas, se rompieron rápidas. Ni las jugamos, ni jugamos con ellas y se estropearon. Jugar, que vayas a jugar, todos jugabas así. ¿Sabes lo que hacíamos nosotros de muchachos? A luchar uno con otro, lo que hacía, iba a ganar animales. Jugábamos a la comba, al calderón, al pilla-pilla, al rescate, a todas esas cosas que se jugaban antes. Yo al fútbol. No, y nosotros a saltar por la comba, en el colegio, pero en casa jugamos con los muñecos y todo eso. O sea. Al llegar a casa tocaba merendar, pan y chocolate, y a jugar a la plaza con mis amigos y amigas, de 6 de la tarde hasta las 7. Luego mi madre nos llamaba para subir a casa para hacer las tareas, cenar, todos en familia, y a las 9:30 en la cama. Se jugaba las bolas, la peonza, y cuando tocaba saltar a la comba, chicos y chicas, todo a lo mismo. Por suerte no había móviles y así nos daba tiempo a hablar, divertirnos y a quedar para el día siguiente. Teníamos juegos de chicas exclusivamente, porque no estaba bien visto que jugáramos con los chicos. Jugábamos a la comba, jugábamos a la goma, a cosas muy femeninas. Yo vivía en una zona donde las madres salían con los hijos, nosotros jugábamos y ellas mientras tanto pues hacían, ¿no? Charlaban o hacían punto o cualquier otra cosa. Luego ya cuando empecé a ir al instituto ya tenía amigas y ya salía sola, claro. Desde un punto de vista tradicional, lo que llamaban educación en la época de Franco tenía unas características muy vocativas, es decir, los valores de la Iglesia, la sociedad, en aquella época los valores estaban perfectamente definidos. Entonces, la base es la familia, la religión y dentro del país el trabajo. No se empezaba al colegio normalmente hasta los 4, incluso 5 años, y eso en lugares en los que efectivamente hubiera posibilidad, porque en el medio rural se necesitaba la mano de obra desde un primer momento de los niños muy jóvenes, entonces accedían al colegio cuando y como podían. Pero en el medio urbano, como muy pronto empezaban los 4 años, que normalmente se retrasaba también por las características de la casa. En esa línea de actuación, las personas entraban en el mundo o en la vida a una edad mucho más temprana que la actual, porque la obligatoriedad de los estudios no existía hasta las edades actuales. La gente podía dejar de estudiar cuando quisiera. De hecho, había mucha gente que no estudiaba. ¿No pudiste ir al colegio? No, me voy a ganar las peras. El trigo que se daba ¿Con cuántos años? ¿Con cuántos años? 12 años. ¿Y antes qué hacías? Antes. Pues trabajar huerto. ¿Qué vas a hacer? Pues trabajando. Para comer, trabajar. Pues a los 7 años fui a la escuela. Y yo iba a la escuela por la mañana. Y salíamos al recreo. Jugábamos a la comba. Y íbamos a por leña para calentarnos en la lumbre. En la escuela, hasta que a los 14 años así me fui a servir a Madrid. Colegio, de 3 años empecé yo a ir al colegio y a mí me gustaba ir al colegio. Pues 9 años tenía y eran 7 años cuando yo empecé a ir al colegio. De más chica iba al colegio, pero no
no nos daban lección, cantábamos canciones, como una guardería. Yo fui al colegio que había solo de niñas. Uno era de niñas y en otro era de niños. Y estudié lo más esencial, las 4 reglas, y con una enciclopedia sola, donde estaba comprendida todas las asignaturas, así estudiábamos, con una profesora. Lo mismo los niños chiquititos, más pequeños, hasta los más mayores. Había colegio por la mañana y por la tarde. Íbamos a comer y luego volvíamos al colegio. Ahí cuando salimos al recreo hacían una leche que la hacían con polvos y nos daban un paso. Cuando era así, si nos habíamos portado mal en la clase, porque alguno había hecho alguna cosa y los demás nos reíamos o lo que sea, nos castigaban y nos quedaba allí, se iban a comer los profesores y los niños, y cuando ya venían a entrar por la tarde nos dejaban que nosotros nos fuéramos para casa a comer. Volvemos al colegio, un colegio normal y corriente, era en un piso y todas eran clases muy grandes, y recreo lo teníamos en el piso, salíamos por el pasillo, a un colegio, pero era un colegio. Y el primer colegio del Estado, ya está. Y después tuve a partir de los 10 años, sí, 3 años un colegio de salesianos, 3 o 4 años. Ya está. Que no me acuerdo bien. Colegio del Carmen, de salesianos, y era de pago, y la otra parte era de gratuita. No, el mío era gratuito, ¿eh? Hasta los 8 o 9 años fuimos a un colegio privado las 3 hermanas mayores. Pero cuando nació mi hermana Nuria, la pequeña, ya no se podía costear y pasamos todas a un colegio público. En el colegio público las cosas eran muy distintas al privado. En el privado yo tenía compañeros y compañeras. Sin embargo, en el público éramos solo niñas. Estudiábamos francés porque era el idioma que se había elegido para las niñas. Los niños, sin embargo, estudiaban inglés. Algo que se me quedó grabado cuando cambiamos al colegio público es que cuando entrábamos a las 9 y cuando entrábamos a las 3 de la tarde nos alineaban como si fuéramos militares, y en el corredor, en el pasillo, pues primero cantábamos mirando a la Virgen y luego cantábamos el himno nacional mirando a un retrato que había del dictador. Mi colegio era lo bajo de un edificio de viviendas y cada cuarto ocupaban varias clases. No había muchos medios como ahora, pero contaba con buenos profesores que enseñaban bastante bien, aunque había que estudiar bastante. Teníamos 2 reválidas, una en tercero de bachillerato y la otra en quinto, y si no la superabas no podías pasar de curso. Yo entré muy tarde al cole de aquí, a 7 u 8 años, porque no había plazas. Estábamos las chicas separadas de los chicos. Vamos, yo terminé a los 13 años, yo había terminado. Ya había entrado a la EGB y con sexto de EGB, pues a los chicos que cumplíamos años a últimos de año, nos echaron con 13 años, porque no había plazas. Había más respeto por los profesores, pero los profesores también se pasaban un poquito porque hacían castigos físicos, a lo mejor daban con un palo, daban en la mano, o te hacían ponerte libros en las 2 manos así, aguantar en cruz. Eran un poco eran más duros que ahora, pero también había más respeto. Os trataban mal. Algunos se ha llevado algún pescozón. Yo creo que siempre nos le daban merecido. Sacaban al encerado a hacer una cuenta de dividir o de multiplicar o de lo que fuese a todos los que éramos. Y éramos 5, 6 o 7. Y como siempre estábamos jugando y yo estaba el primero, pues cogí pum, 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 hice toda la cuenta yo solo y ya seguimos jugando todos. Cuando vino el maestro dice, a ver, en fila. Pum, 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 pues la cuenta está bien, ¿quién la ha hecho? Todos. Y hace así. Un sopapo a todos. Yo tuve la suerte de ser de 8 hermanos, soy el segundo más pequeño, pero tuve la mala suerte de que mi hermano el pequeño se murió
se murió con 11 años. Entonces, pues eso me marcó un poco la vida. Porque éramos 6 en casa y tenía que darnos de comer. Y al poco tiempo se murió mi padre de una pulmonía. Y mi madre se quedó viuda con 3 hijos. Y yo la más pequeña, ¿ve? Nos daban una barra de pan para 12 que éramos. Mi padre estaba enfermo, mi padre murió. Y se quedó mi madre con todos los hijos muy chiquititos y sin tener nada para llevar a la boca. ¿Y cuántos hermanos eres, por ejemplo, la abuela? Pues nosotros fuimos 8. 8 hermanos. ¿Y tu abuelo? 9. Nací en el año 1965 y soy la mayor de 4 hermanas. Fue un año, en los años en los que yo tuve mi niñez, hubo un boom de natalidad muy notable. Nosotras éramos 4 hermanas, pero la mayoría de las familias tenían muchos hijos. Que yo nací en 1964 con el baby boom y que vivía en un barrio obrero de Madrid y había muchos niños de mi edad. Recuerdo que vivía en un bloque de 20 vecinos y llegamos a estar unos 50 niños de una edad similar a la mía. Mis padres, ambos, se criaron en el barrio Lucero, muy cerca de Batán, de la Casa de Campo. Venían de familias humildes, eran 4 o 5 hermanos cada uno de ellos. Antes había que hacer el servicio social, si tú querías, por ejemplo, conseguir el pasaporte o tener una cuenta también, ¿no? Ya te digo que se les enseñaba a bordar. Si tú llegabas a casarte antes, la boda sustituía totalmente, claro, cualquier servicio social porque ya te tenías que hacer cargo de la realidad de tu vida. Tengo 2 hermanas. ¿Y pudieron estudiar? Bueno, vamos, de momento la mayor, no, pobrecita, la mayor podría ser mi madre. Cuando tenía una edad ya, pues enseguida a criarnos de nosotros, que después de ella tuvo 7 hermanos, pues cuando eso, pues ya lo que se hace es criarnos. Y luego la otra, pues bueno, pues sí que pudo estudiar, pero vamos, lo mínimo que se podría estudiar. Tenía que moverse para hacer la comida, lavar la ropa, plancharla, todo lo que hacía una mujer. Hasta que a los 14 años así me fui a servir a Madrid. Yo estuve muy a gusto en una casa. Y estuve 14 o 15 años en la casa. ¿Qué hacías en la casa? Por limpiar, fregar, hacer la comida, hasta que me eché novio para casarme. Y también como que cuidaba a los niños, los llevaba al retiro de paseo, al colegio, y luego venía hacia las tareas de la casa, comida, según... Porque entré con una compañera, pero luego me quedé sola. Hasta que me he casado, he estado en la misma casa. Y me vine a casarme a Frenedillas. Yo estaba casada no sé, 40 y tantos años. Luego cuando me casé teníamos ganado y nos fuimos a Segovia con el ganado. Doñaba las vacas y yo doñaba las cabras. Yo seguí viviendo en el pueblo, casada, y estaba de ama de casa en mi casa cuidando a mis hijos. Porque tuve 2 hijos y entonces pues me dedicaba a mi casa. Y trabajar, para que ya no existe que trabajar ya. Tenías que cuidar a los muchachos. Tenías que ir al huerto a sembrar, para comer. Y de todo. Claro. Entonces tenías que tener permiso del marido para tener una cuenta, para yo que sé, todas esas cosas. Pero yo eso no... Entonces, ¿tú tuviste una cuenta bancaria propia? Me parece que no. No. Pero ¿y el abuelo no sí? había tampoco. Yo una cuenta corriente. Sí, corriente no, una casilla de ahorro que tenía. Vamos, que yo trabajaba y el sueldo que trabajaba se lo entregaba a mi madre en casa. Claro, como ven ahora que trabajan y se quedan con ella. Entonces trabajabas y entregabas el sueldo. Y eso es lo que... Pero claro, tú trabajaste como desde siempre. O sea, no estuviste nunca trabajando de ama de casa ni nada de... No, hombre, ya cuando me casé sí, ya cuando nos casamos, pero... Cuando os casasteis tú dejaste de trabajar. Sí. Yo sí dejé de trabajar. Y que a tu padre a su día. Un poco retrógrada, porque hasta el año 75, me parece que fue el 75, sí, las mujeres no podíamos tener una cuenta en el banco si el marido o el padre no nos daba
una autorización y me parece que en el 75 también fue cuando se empezó a sacar el carnet de conducir sin permiso del marido o del padre. ¿Tú tuviste una cuenta bancaria? Yo tuve una cuenta bancaria con mi padre primero, con tu abuelo después, y luego ya en el momento que lo dejaron abrir la mano, me hice una a mi nombre solita. Mi madre se dedicaba a la labor del hogar y que estuviera todo en orden en la casa, ya que en esa época las mujeres no estaban muy bien visto que trabajaran fuera de casa. Entonces, pues era cuidar de la casa, de los hijos y de la educación. En aquel entonces, la mujer en la época del franquismo, mi madre, por ejemplo, pues eran educadas para estar supeditadas al hombre. Las enseñaban a coser, las enseñaban a cocinar, tenían que casarse y estar al cuidado de los hijos. Por eso esas mismas mujeres, cuando tuvieron sus hijos, en este caso yo, a partir del año 65 o 70, quisieron la igualdad para sus hijos. Y le dieron las mismas oportunidades a las hijas que a los hijos, que es lo que debería haber sido siempre. No había más que una religión, no había más que una opción sexual, que era la de hombre y mujer. Yo tenía 3 tíos, 2 de ellos tenían novia y 1 tenía novio. Ese novio para mí era mi tío, igual que las otras 2 eran mis tías. Entonces yo fui criada con la naturalidad de entender que eso era lógico, porque estaba basado en el amor. Mi madre, que había empezado a trabajar a los 12 años de costurera, terminó siendo sastra de caballero, y gracias a ello, pues durante toda su vida nos hizo los abrigos, los pantalones, las chaquetas, todo. Hacía incluso los edredones para las camas, las cortinas para la casa. Entonces éramos afortunados, gracias a que ellos trabajaban mucho. Yo empecé a vivir cuando tenía 20 años. Yo tenía novio y entonces pensamos en formar una familia para quitar una boca a mi madre. Mi matrimonio ha sido bonito, que mi matrimonio dura 51 años. No había que aguantar, pero con amor. Enfado, pero con amor. Fui a la mili, estaba con Franco, que ya era mayor, claro, ya estaba a punto de morirse, y se murió cuando yo estaba en la mili. El 20 de noviembre, yo fui con 18 años, fui voluntario a Ferrocarriles. Fuimos allá a la mili, dijo el teniente aquel, dice, a ver los paisanos que vienen aquí. Como era de aquí de Montanche, y estábamos unos cuantos allí, y el hombre dio muy buena persona al teniente aquel, que yo me tocaba de ir a la guerra así de Indy. Del otro escuadrón, habríamos de 700 soldados que había allí, y no querían 100 allí, todos fueron para allá. Y entonces yo cogí, y yo decía, estaban puestos de otro, allí. Y entonces me decía un comandante que estaba allí, dice, hace buena puntería que sabes hacer lo que toca. Y que no fuéramos espabilados, el fusil que tenía allí, si no eras espabilado, si no lo apretabas así bien aquí en el hombro, te pegaba un culetazo que te pegaba fuerte así, y le hacías heridas ahí te lo apoyaba. Y tenías que poner a bien la cara así, para que no te pegara el culetazo así el fusil. Terminé el FP2 y estuve unos meses esperando para irme a la mili. Y ahí me destinaron a Carabanchel y estuve con otros 2 chicos que eran profesores de GB y dábamos clases a chavales que eran hijos de militares y que tenían deficiencia intelectual, y yo les daba taller y tecnología, les enseñaba a soldar, y al principio pues te tiraban el soldador y salían corriendo, y poco a poco pues aprendieron a soldar. Y es increíble lo que estas personas manualmente pueden hacer. Hacían unos trabajos excelentes para Telefónica de cableados y era una maravilla. Mi madre no trabajaba, dejó de trabajar cuando se casó. Ella trabajaba en el Parque Militar Móvil. Y mi padre trabajaba primero en una panadería, luego trabajó en prensa gráfica
y después ya pasó al Colegio de Facultativos de Minas y luego ya en la Seguridad Social. Mi madre nació en Cuenca, pero se vino a Madrid muy pequeña, y mi padre nació en Madrid. Mis abuelos tampoco habían emigrado, mis abuelos maternos eran también de Cuenca, y mi abuela era de Madrid y mi abuelo paterno era de asturiano. Parte de mi familia materna emigró a Alemania, porque aquí la situación pues no era la más buena, que digamos. Entonces estuvieron trabajando en Alemania una media de 8 años más o menos, y cuando venían en las vacaciones o en las Navidades y nos comentaban cómo se vivía en Alemania, pues nosotros nos quedábamos perplejos, porque era una forma mucho más moderna. Tenían las necesidades básicas mucho más cubiertas que aquí en España. Había otro tipo de cultura, había otro tipo de sociedad, había más libertades. Padre, en el año 76 o por 77 te fuiste a Suiza, ¿no? Como migrante, 7 años, ¿no? Pues sería... Dejaba 2 hijos pequeñitos, recién nacidos, y Estaba- otros 2 de 5 y 6 años. Eso era pequeño. Era muy pequeño y te fuiste allí. Allí era en la construcción, en hacer casas y cosas así, que estaban en la construcción. Y había muchos españoles. Oye, españoles mucho. Todo el mundo. Qué fácil era encontrar Lo que trabajo. pasa es que entonces. pagaban muy poco. Y el abuelo, tú viniste Yo desde Écija, ¿no? De Écija, con 19 años, Y y ya la no- mili. Y viniste por la mili, no por Por la trabajo. mili. Sí, exactamente. Y ya no se fue. No, pero después volví a Écija. Cuando yo tenía ya 22 años, casi 23, 22 y pico, compró mi padrino, que era primo hermano de mi madre, tenía una farmacia allí en la provincia de Córdoba, en un pueblo. Vendió aquella y compró una aquí en Madrid, en la calle Atocha. Y entonces me trajo con él a trabajar. Y estás Y desde entonces te quedaste en Madrid. Y me quedé en Madrid ya. Trabajando en la farmacia. Bueno, mi padre trabajaba en Marconi, que era una empresa dedicada a fabricar televisiones, radios, y por las tardes daba clases en un colegio para sacar un sobresueldo. ¿A qué años fuiste a la mili? Yo fui con 18 años, fui voluntario a ferrocarriles. Yo estuve 3 años, o sea, era mucho para la mili que se hacía, que a lo mejor era entonces un año más o menos, año y medio, un año. Y yo hice 3 años, pero claro, yo ya salía con un puesto de trabajo. Lo mío era una condición para luego salir ya colocado en la Renfe. Mi padre era ferroviario. Mi madre era ama de casa, como la mayoría de las mujeres de aquel entonces. Y los sueldos eran bajos. Entonces mi padre tenía que hacer trabajos esporádicos por las tardes o fines de semana. Y con respecto a la inmigración, un hermano de mi padre emigró a Alemania, a la ciudad de Colonia, a trabajar en una fábrica. Mi padre llegó a pensar en hacerlo también, pero mi madre le quitó la idea diciéndole que prefería tener menos y seguir viviendo en España. Se bautizaba a todo el mundo, se le inculcaba desde el primer momento la afinidad con la religión, y a partir de ahí se producía la formación en esos valores. Prácticamente todo el mundo iba a la iglesia. El ir a misa era algo prácticamente obligatorio. Entonces no lo veíamos como una falta de libertad, era una costumbre y lo hacíamos y ya está. Yo nunca me he planteado el ir a la iglesia como obligación. Durante mi niñez yo recuerdo que la iglesia estaba amparada completamente por la dictadura y tenían muchísimo poder. Los curas en aquel entonces no se dedicaban solo a dar misa, tenían un poder en la sociedad bastante alto, y sobre todo que estaban amparados por la dictadura de Franco. No, es que en el colegio salesiano era misa todos los días, no domingos solo. ¿Ibais porque el colegio? Era un colegio cristiano, Religioso, religioso. Sí. Y las fiestas eran muy alegres, más que ahora. Antes, el día 20 de enero, celebramos a Sebastián. Por la noche se echaban a los judíos, salían, se vestían con las cortinas, hacían los monos y se vestían los sombreros. Y el día de la Inmaculada, cuando yo estaba sirviendo, pues vestíamos, era mayordoma, me tuve que venir por la mañana a vestir un ramo que sacábamos la Virgen de procesión. Pero ahora eso ya no se estila.
comíamos lo que hacíamos de las matanzas. Chorizo, y por los Reyes, pues también había sus cabalgatas, nos daban regalos en la escuela, en la iglesia, pero bueno. Y la música, venían las fiestas por San Bartolomé, venían los músicos, y en cada casa los daban de comer a los músicos. Después de la guerra civil, volvieron las fiestas a los pueblos, volvieron a festejar los días de los santos, las virgen, lo que son las festividades de un pueblo hoy en día. Entonces la gente estaba bailando, la Guardia Civil llegaba y decía que se había terminado el baile y se terminaba, nadie más podía bailar ni estar por las calles. Se recogía a toda la gente y no se les dejaba hacer fiesta hasta que la Guardia Civil no volvía a decidir que podían volver a bailar. Los bailes eran pues con una flauta, un tambor y poco más. Había en las fiestas cualquier local lo adecuaban para baile. Y me acuerdo de las pocas veces que a mí me ha pasado eso, nos íbamos al baile y de ahí nos íbamos a trabajar. Veníamos, nos poníamos el mono, que seamos monos de la fiesta, y a trabajar. O sea, estábamos toda la noche ahí. ¿Pero qué era un guateque? Los dije, bueno, un guateque era una casa que se reunían y ponían un tocadiscos y bailaban. ¿Qué música había? Estaban Mocedades, estaba... ya no me acuerdo. Por la música podíamos cantar. Era casi todo la copla española. Copla española es lo que Era lo que cantaba. más había. No como ahora. Entonces no había casi nadie que cantara en francés, inglés. No. Era la copla española y era lo que había. Sí. Y cante flamenco, en fin, es lo que me... ¿La televisión, cómo la recuerdas? Pequeñita, en blanco y negro y con 2 canales. Cuando se debió comprar en mi casa, debía ser el año 63, 64. Los fines de semana eran para la familia y por las tardes todos juntos a ver la película de la tele. Al haber solo 2 canales no había discusiones. Bueno, se ponía el rombito porque si era autorizada para menores o era para mayores, pero si era un rombo, 2 o lo que fuese. Y 2 sí venía la película. Eso no me acuerdo. Bueno, el cine tenía sus censuras. Había ciertas películas que si Franco consideraba que no eran aptas, pues entonces las prohibía. Hubo mucha gente que se fue a Francia a ver algunas películas que aquí estaban prohibidas. Aparecen a partir de los años 60 los Ateneos Populares, y los Ateneos Populares son puntos de reunión en los que una juventud más intranquila y con más deseos de cambiar su vida, de no repetir la vida de sus padres, se empieza a utilizar pues todo un tipo de música y todo un tipo de cine, de círculo cerrado, en el que aparecen pues tanto películas como músicas que hasta entonces en España no eran una cosa absolutamente extrañas, es decir, era prácticamente imposible. El franquismo yo no lo he vivido mal. En mi casa no se pasaba hambre, porque mi padre tenía un sueldo, pues que era un funcionario. No sé si en las demás habría casas en las que a lo mejor lo pasaran mal. En la mía, no. Entonces tampoco he vivido un franquismo malo y nada de nada. ¿Dónde? Cuando estaba Franco. Bueno, pues bien, no estábamos mal. Por lo menos había menos jaleo que ahora. Se podía salir a la calle más tranquila. Yo también recuerdo que teníamos bastante libertad para hacer cosas, siempre y cuando no fueran temas políticos. Se podía salir por las noches, pero como muy tarde era hasta las 2 de la mañana. También recuerdo que si un día llegabas tarde a casa, había unas personas que se llaman los serenos, que eran unas personas que tenían la llave de todos los portales. Y cuando llegabas a casa, los llamabas, sereno, y entonces venían y te abrían el portal. Tranquilo toda la vida, he construido una fuente enorme. Tanto en el barrio del Pilar que estuvimos 10 años. Sí, que eran buenos vecinos, que nunca nos... Y además buenos vecinos, nos llevamos estupendamente. No había nada de nada. No hubo nada. Yo qué sé, es que yo tampoco no estoy muy de acuerdo con la política que hizo Franco. Hay mucha gente que les pregunta, bastante mayor que yo, y estaba muy contento con, joder, que Franco sí, pero claro, no, Franco se podía haber mejorado bastante más porque el resto de los países europeos mejoraron mucho y nosotros no mejoramos. No, Franco yo creo que no lo hizo bien, de momento no nos dio democracia. Me contaban que cuando terminó la guerra había mucha hambre y muchas necesidades, y que además no terminaron las represalias contra el bando que perdió la guerra.
ni contra todo el mundo al que no estuviera de acuerdo con el régimen. Otros escaparon al exilio y otros fueron encarcelados, violando los derechos humanos dentro de la cárcel. Los torturaron y algunos finalmente también fueron ejecutados. Y mi abuela todo eso me lo contaba. La verdad es que yo en los 11 años que viví de franquismo también recuerdo que había mucha censura. Por ejemplo, en pueblos pequeños de León iba el cura con la Guardia Civil buscando a los hombres que eran de izquierdas, los republicanos, para sacarlos de su casa y darles el tiro de gracia. Mi madre tenía una hija pequeñita en la época de guerra, mi hermana mayor, y pasaban los soldados y la decían: bonita, qué guapa eres, qué pena que nos vamos a llevar a tu padre y lo vamos a fusilar. Y como vieron que no había hecho nada, lo mandaron para casa. Yo a ese señor le tenía un respeto porque es en lo que me crié. Me crié en una dictadura, pero yo hoy no quiero una dictadura. Tengo el recuerdo de mi padre contarme que pasó una noche detenido en la Dirección General de Seguridad, porque mi padre perteneció a la Unión Sindical Obrera cuando los sindicatos independientes aún no estaban legalizados. Estaban a punto de legalizarse, pero no lo estaban. Porque en aquel entonces el sindicato que había eran unos sindicatos que llamaban verticales, que estaban controlados por el régimen de Franco. La gente que no estaba de acuerdo porque había perdido la guerra y encima lo tiene que pasar mal, lógicamente al grado que sea, interiormente tiene una rebeldía. Y solo hablar de ella puede conllevar gravísimos problemas a nivel de, pues eso, de cárceles o de represiones. Con el tema de la formación de los sindicatos, que bueno, ya existían anteriores a la guerra, pero realmente tuvieron un impasse y vuelven a resurgir después como movimientos obreros en los años, sobre todo 50 y tantos. Construcciones Aeronáuticas, la fábrica de aviones en su día, llegó a tener 30.000 empleados. Pero es que coincidía que Getafe tenía la fábrica de los tractores Land Rover, la fábrica de los frigoríficos Kelvinator, la fábrica central de Uralita. Había 2 fundiciones y así sucesivamente, con lo que realmente el volumen de trabajadores allí es posible que superara los 50.000 obreros. Llegaban diariamente montones de autobuses y montones de trenes con la gente que vivía en todo el radio de influencia a trabajar allí a Getafe. Entonces, en ese ambiente, lógicamente, se desarrollaron pues unos movimientos de sindicatos y unos movimientos de respuesta al régimen muy potentes. Y cuando aparecieron las primeras huelgas, estos centros se convirtieron en unos polos muy conflictivos. Sí, claro que había oposición al franquismo. De hecho, la mayor oposición al franquismo fue ETA. Tengo vagos recuerdos del asesinato de Carrero Blanco. Carrero Blanco era el segundo después de Franco y era el que se suponía en un principio, se pensaba que iba a ser su sucesor. Entonces la ETA, que era un movimiento vasco de terroristas, puso una bomba en una calle de Madrid y cuando pasó su coche la hizo explotar, de manera que el coche y el propio Carrero Blanco llegó hasta un cuarto o un quinto piso. Fue terrible. Carrero Blanco era el presidente del gobierno de Franco y lo mataron así, de esa manera. Yo sé poco de todo eso, sé que hicieron un túnel desde unas casas que habían alquilado, pusieron lo que pusieran allí de explosivos y entonces cuando pasaba con el coche explotó todo, saltó toda la calle por los aires y con ello volando el coche donde iba él, murió él y murió su conductor. Y si iba alguien más de escolta, no lo sé. Y a los 2 días de irse el tal Kissinger, pues fue cuando mataron a Carrero Blanco. Lo mató ETA. Y entonces ya el franquismo empezó su declive
Y es lo que pasó en aquel entonces. Bueno, recuerdo que se nos cayó el café de la mano, del zambombazo que pegó aquello. Es que estábamos muy cerca, muy cerca. Dejamos la zona, nos metimos en la oficina y ya está. Y ya recuerdo que empezaron a contar lo que había pasado y bueno, pues al día siguiente fuimos a ver el sitio, porque estaba muy cerquita. En aquel momento ni nos acercamos, lógicamente, claro. Esta tuvo que surgir hace mucho, o sea, con Franco tuvo muchos años y bueno, no sé, nunca llegué a entenderlo y menos cuando había los asesinatos, no era una forma de conseguir una democracia o una libertad o una forma de llegar a ser política. Y lo de Miguel Ángel Blanco es una cosa que de ninguna de las maneras, cuando le secuestraron, podía imaginarme yo que le iban a matar. O sea, hay que ser cobarde y para poder hacer eso y no decir más palabras malas, pero vamos. ETA era una banda terrorista que asesinaba lo mismo a guardias civiles, a inocentes, a mujeres, a niños. Y cuando asesinó a Miguel Ángel Blanco y a todas esas personas que la asesinaron vilmente. Es un 20 de noviembre de 1975, tendría yo 11 años, y me acuerdo muy bien que pues, mi madre y mi tía oyeron pues, lo de la muerte de Franco. Y entonces, bueno, pues lo que más recuerdo es que yo me levantaba porque la oí decir, ¡ay, Dios mío! Y presignarse, pero muy deprisa. ¡Ay, no nos vamos a ningún lado! ¡No nos vamos a ningún lado! ¡Ay, la que se va a montar! ¡Ay, la que se va a montar! Y eso, fíjate, con 11 años que yo tenía me quedó muy, muy grabado el miedo que tenía la mujer en el cuerpo. Lo que sí es verdad es que había mucha incertidumbre porque no sabíamos si íbamos a seguir bajo el yugo de los militares o realmente el que se supone que iba a ser proclamado rey, Juan Carlos I, iba a comportarse no como un militar y nos iba a traer la democracia, pero la mayoría de los españoles estábamos contentos de que se acabara la dictadura. Que ese día no iba a haber colegio porque había muerto el caudillo. Y luego también recuerdo de que cuando murió pusieron el féretro en el Palacio de Oriente y la gente iba hacia largas colas para ir a ver el cadáver. Y mi padre fue a verlo. Entonces mi madre le dijo que cómo había ido y había estado tanto tiempo allí esperando, que siempre había renegado de él. Y entonces mi padre le contestó que había ido para asegurarse de que había muerto. Sí, yo tenía un poco miedo, porque realmente, bueno, pues no sabías si el ejército se iba a tirar a la calle, no sabías cómo iba a reaccionar la gente que estaba en contra, no sé, yo sí tenía un poco miedo. Franco murió en el año 75 y a continuación proclamaron rey a Juan Carlos I. Ya estaba todo preparado, ya lo había dejado Franco todo eso preparado para que así fuera. Y entonces ya empezó la transición, en la que Juan Carlos tuvo mucho que ver. Subió al trono, ha sido un buen rey, ha hecho mucho por España, de última se le ha escapado de las manos. Empezó a haber más libertad de expresión en la cultura, en la música, y España empezó a cambiar. Costó mucho, pero empezó a cambiar. Todos los partidos fueron legalizados. Se aprobó esta constitución que tenemos. Los temas políticos eran complicados. La legalización de los partidos, la matanza de ETA. Hubo muchos asesinatos. También por parte de la derecha hubo un atentado contra todos los abogados que se dio el caso de Atocha, que lo mataron a todos. El 24 de enero de 1977 asesinaron a los abogados de Atocha. Eran abogados laboralistas de izquierdas y mataron a 4 e hirieron a 5. Al día siguiente, en el entierro, que fue multitudinario, fue un entierro en el que no se oía nada. La gente caminaba con los féretros, y eso lo recuerdo en la televisión, se me quedó grabado. Caminaban con los féretros en un silencio total. En aquel tiempo recuerdo que
muchas manifestaciones allí en Aranjuez. Y los grises estaban todos los días de mítines a palos, allí con carreras detrás de los estudiantes y detrás de los organizadores de los mítines. Y ya hubo un momento que legalizaron el Partido Comunista. Nosotros teníamos un cura que nos daba religión, el padre Arran, que era jesuita, y cuando legalizaron el Partido Comunista, que ya vino Carrillo a España y todo, se puso súper contento el hombre. Además, en aquel momento, la persona que representaba el Partido Comunista, ahí me parece que era una persona a la que se le tiene que tener todo el respeto del mundo. Puede estar de acuerdo o no, pero era un tío de los pies a la cabeza. Santiago Carrillo, eso es. Bueno, yo creo que eran mucho mejores políticos antes, en plena transición, que los que hay ahora. Fueron capaces de ponerse todos de acuerdo y redactar esta constitución que tenemos hoy en día. Las primeras elecciones generales fueron en el año 79. Yo entonces tenía 14 años y las ganó Adolfo Suárez, que fue una pieza clave y se comportó bien con España y con la democracia. La gente no tenía demasiada fe en él porque era un hombre que venía de la derecha, pero la sorpresa fue que se comportó como un verdadero demócrata y España le debe mucho a ese hombre. Claro, cuando empezó toda la historia, aquello que hubo al principio, la primera vez que fuimos a votar fue en días de diario y salíamos de las empresas. ¿Cómo quieres? ¿Así? Y te daban tiempo libre, porque si no, no íbamos a votar. Pues hombre, como una cosa especial. Yo creo que todo el mundo fuimos a votar pues con mucha ilusión, porque realmente te estabas jugando mucho. Yo creo que fue una de las cosas más importantes, lógicamente, de la transición. Luego, en el año 81, hubo un golpe de Estado fallido por una panda de energúmenos militares, guardias civiles, encabezados en Valencia por Milán del Bosch y aquí, en el Congreso de los Diputados, por un loco que se llamaba el general Tejero. Fue fallido porque al final el rey se puso en su lugar e hizo entender a los militares que deberían de estar de parte de la democracia. Ahí sí que hubo realmente miedo. De hecho, aquel día no salí de casa. Menos mal que teníamos a nuestro Adolfo Suárez que lo manejó muy bien. Y al rey.